Te doy gracias. Amén y amén. Bien, concentrémonos en esta noche, sí, de acuerdo al estudio que estamos realizando de la carta a los Corintios, en el verso número 23, pero recordando el versículo número 20, usted también podrá hacer memoria de qué manera el apóstol Pablo dejó establecido en la iglesia de los Corintios que la resurrección era un suceso cierto, era un suceso que se llegó a cumplir sobre todo en la vida de Cristo Jesús. Entendemos, ¿verdad?, que conforme a a lo enseñado en clases anteriores, los corintianos tenían, o la iglesia de Corintios tenía, un prejuicio con respecto, a la resurrección, o tenía una idea ya preconcebida, algo que ya ellos lo habían asimilado como sociedad. Ellos creían que la resurrección era un cuento de hadas. Todo lo que no se podía entender con con la razón, con el conocimiento, simplemente la ideología de ellos era rechazarlos. Justamente por ello es que se hace hincapié justamente en la resurrección como un tema trascendental, pero también como una esperanza para todo aquel que deposita su fe en Jesús. Una vez que Pablo deja por asentado que Cristo había resucitado y nombra de ello a los testigos, o por lo menos da la referencia de los testigos, quienes habían presenciado la resurrección de Jesús, ahora Pablo se concentra en dejar establecida que esa promesa no solamente habría de recaer en la vida de Jesús, sino también en la vida de cada uno de los que conforman la iglesia de Jesucristo. Y esto no solamente para los corintios, sino para todos los que han depositado la fe en Jesús. Ahora bien, vayamos por favor al versículo número 3, porque ahondando ya en el asunto de la resurrección, vamos a ver a través de la Escritura, los diferentes tipos de resurrección y en qué orden estos van apareciendo en la Biblia, y de qué manera esto se va a ir cumpliendo. Otros ya se han cumplido, pero de qué manera se va a ir cumpliendo, sobre todo en la iglesia del Señor. Versículo número 23. Pero cada uno, dice la Escritura, pero cada uno en su debido orden. Ahora, Pablo está hablando de ¿qué? De la resurrección, del volver a la vida. Pero usted recuerda por enseñanzas pasadas que cuando se habla de resurrección, en cuanto a lo que se dice de Jesús, su resurrección es única y exclusiva. Ya otros, como usted ya lo ha visto por medio de enseñanzas pasadas, otros ya también habían resucitado. Un ejemplo de ellos y conocido por la Biblia es la resurrección de ¿quién, por ejemplo? De Lázaro, por ejemplo. La viuda de Naín también había perdido un hijo, la cual estaba siendo encaminado al sepulcro, y Jesús también se acerca al féretro y le dice a ese muchacho que se levantara, y se levantó también de ese ataúd. Ahora, de esta manera, hablando de la resurrección, muchos habían resucitado, pero todos los que Jesús resucitó volvieron a morir. Este es un precedente que usted tiene que tenerlo muy presente, que marca una diferencia entre los que han resucitado y la resurrección de Jesús. ¿Qué hace especial la resurrección de Jesús? Que Él vive o recobra vida de entre los muertos, pero ya no volvió a morir jamás. Eso es lo que usted tiene que tener presente cuando se habla de la promesa de la resurrección para la iglesia y también lo que se cumplió en Jesús. Jesús venció la muerte, se levanta de entre los muertos, pero de ahí en adelante ya no ha vuelto a ver la muerte, está vivo. Ahora bien, cuando se trata de este tipo de resurrección, recuerde, la Escritura dice, pero cada uno en su debido orden. Esta situación de orden diríamos que hace hincapié en el asunto, diríamos así, de la secuencia en la que se debe de llevar a cabo, en este caso, la resurrección. Hay quienes dividen el tema de la resurrección en dos: la primera resurrección y la segunda resurrección.
Dentro de la primera resurrección se habla de aquellos, sí, que vuelven a vivir para estar con Jesús, sí, pero de esta se divide en dos partes a su vez. Es decir, que en la primera resurrección se puede llegar a entender dos sucesos, pero dentro de un mismo, diríamos, marco referencial. No que cuando se hable de la primera resurrección en cuanto al primer grupo que se levanta y el segundo que también se va a levantar para ser, en este caso, o estar siempre con Jesús, se le conoce a la primera como primera y segunda. No, todo esto es un global, todo ello sigue siendo lo primero, porque la Biblia lo menciona de esa manera. Vamos a entrar en detalle. Yo creo que la Escritura va a tener, antes que todo, sí, la respuesta a nuestras inquietudes. Primeramente, ¿cómo será el asunto de la resurrección? Antes de entrar en sí mismo en el análisis de ella. Para ello, acompáñeme por favor, venga conmigo a la Escritura y veamos si ciertos indicios de referencia con respecto al asunto, sí, de la resurrección. Acompáñeme en primera instancia a la primera carta de Tesalonicenses. Venga conmigo, por favor. Primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo número 4. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Listo. Venga conmigo, por favor, sí, versículo número 13. Y aquí hay un indicio que también ya se lo leyó en parte, sí, en el versículo número 23 de Corintios 15. Ya vamos, Primera Tesalonicenses 4, verso 13. Veamos estos indicios. Dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, ¿sí?, o que no conozcan, no llegasen a conocer. Quiero que lo conozcan, dice Pablo aquí. ¿Acerca de quiénes? De los que duermen, entendiendo que el término dormir implica muerte, ¿sí? Pero en Cristo, o diríamos en términos de iglesia, el dormir se lo asemeja o se lo aduce en función de la promesa, como que si el Señor nos volviera a despertar luego de la muerte. Es simplemente, diríamos, un término simbólico de la representación de la muerte. Dice ahí que no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, o por lo menos así lo ve el apóstol Pablo. Aquellos que mueren sin Cristo, obviamente van a volver a resucitar, por supuesto que sí, pero no para una esperanza, sino al contrario, para un juicio de condenación. Ya entraremos a eso. Verso 14. Porque si creemos, ojo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, y esa es la esperanza que tenemos, traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes va a traer? A los que durmieron, dice ahí, en él. Verso número 15, terminó diciendo acá: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o lo que implica no nos adelantaremos, dice ahí, a los que durmieron. Y aquí es donde se podría entender la primera y gran resurrección. Hay dos eventos en esto. El primero, Pablo lo advierte a la iglesia y lo hace saber para que la iglesia no camine en ignorancia de la promesa de la resurrección. Y Pablo aquí menciona, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que la iglesia que habrá de ser, mi amado hermano, resucitada, diríamos así, se lo llevará a cabo, pero en dos etapas. La primera dice en el versículo número 15, por favor, si me acompaña, dice aquí que nosotros, los que estemos con vida, o los que habremos quedado con vida hasta la venida de Jesús, no nos vamos a adelantar. ¿Para con quienes, dice la Biblia? Para con los que ya están dormidos, o para los que están muertos, pero obviamente en la fe de Cristo. No pierda, por favor, no va a perder, Tesalonicenses, tenga un dedo puesto ahí. Y acompáñeme, por favor, vayamos al Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, capítulo número 12.
para tener un argumento adicional, sí, de estudio, Daniel, libro de Daniel, capítulo número 12 en el Antiguo Testamento. ¿Lo tiene? Daniel, capítulo número 12, verso número 2. Daniel 12, verso número 2. ¿Ya lo tiene? Dice ahí la palabra, y muchos, aquí a Daniel se le está dando una revelación, obviamente, de lo que habrá de venir en el final de los tiempos. Dice, y muchos de los que duermen, mire este término otra vez aparece, ¿sí? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice aquí, ¿qué cosas serán? Serán despertados. Ojo, sí, serán despertados. Claro, por el sinónimo del dormir que se utiliza. Dice la Escritura, pero ojo, dice ahí muchos. ¿Qué es lo que le falta a ese término para poder entenderlo en cabalidad? Podrían decir todos los que duermen, pero no todos duermen en Cristo. ¿Sí? No todos los que mueren duermen en Cristo, pero los que son de la fe de Cristo en vida, a estos se les atribuye que serán también los que dormirán en Él. Mueren, mi amado hermano, a la larga, diríamos en términos generales, no, moriremos todos, sí, pero no todos resucitarán en la venida de Cristo. Todos resucitarán, claro que sí, pero no todos en la venida de Cristo. Por eso es que la Biblia dice en Daniel 12, verso 2, muchos de los que duermen, no dicen todos los que duermen, pero muchos de los que duermen en Cristo van a resucitar. Ahora, mira la Escritura, dice el verso 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión también perpetua. Amén. Esta situación obviamente ya nos da una premisa, nos da un anticipo de que habrán dos tipos de resurrección. Uno para vida y otros para condenación, ¿sí? O para tormento. Ambos tienen una particularidad, ambos son eternos. Ambas, hay resurrección para vida eterna y hay resurrección para condenación eterna. ¿Sí? Yo quiero que usted entienda la gravedad, ¿sí?, de no estar en los que duermen en Cristo. Si uno no está entre los que duermen en Cristo o los que teniendo vida en Cristo Jesús son arrebatados con Él, sí, obviamente este proceso va a tener una transición que lo vamos a ver más adelante. Usted corre peligrosamente el riesgo, si no se asegura ahora en vida, si de estar en quienes duermen o quienes están en Cristo, usted corre el riesgo de despertarse luego de la muerte, pero a condenación perpetua. ¿Cuántos han escuchado este término en la vía legal? ¿Lo condenaron? Dice ahí. ¿Sí? Cadena, le dieron cadena. ¿Y eso qué implica? Toda su vida, obviamente toda su vida terrenal. Aquí se van a despertar para vivir una vida, ¿sí?, eterna, pero no de bien, sino de mal. Ahora bien, si volvemos, por favor, retorne conmigo a Tesalonicenses, que fue el texto inicial de referencia que hemos tomado para estudiar, ¿sí?, Corintios 15. Dice pues en el versículo 15, ¿sí?, de Tesalonicenses 4, verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Eso significa adelantarse. No nos vamos a adelantar. ¿A quiénes? A los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que viene a ser lo mismo, pero se habla acerca de las palabras o de la voz del Señor. Dice aquí, descenderá del cielo y los muertos, ellos son los que van a resucitar primero, y los muertos, dice aquí, en Cristo resucitarán primero. He ahí la primera resurrección
en su primera parte. Amén. Forma parte, diríamos así, del banquete de la resurrección. Como cuando usted se sienta a la mesa, ¿qué platillo le sirven primero? La sopa o el caldo que le dicen, ¿verdad? Y luego, ¿qué complementa el almuerzo? El segundo, que es el arroz, ¿verdad? Con su acompañado. Todo forma parte de ¿qué cosa? De un solo alimento, el almuerzo. ¿Verdad que es así? En la resurrección está separada en dos partes. Sí, no me quiero concentrar en otro tipo de resurrección. Los voy a topar, pero voy a ser muy rápido en esa parte para que usted no se confunda y se quede con lo más esencial de la enseñanza. Pero igual le voy a dar otros indicios. Le digo esto porque hubieron algunos tipos de resurrección, bíblicamente hablando, después de que Jesús resucitó. Pero estos nada tienen que ver con esta resurrección. Ya vamos a ver por qué. Ahora, dice la Escritura que primeramente, ¿quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo. Es decir, que cuando ellos tuvieron a Cristo en su corazón y murieron, o lo que dice la Biblia, durmieron en la esperanza de ser algún día, ¿qué cosa? Resucitados. ¿Sí? Verso número 16 en la parte final, donde dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Aquí está, dentro de la primera resurrección, una segunda parte. Dice, luego nosotros, amén, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ¿quiénes? Con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y esto es cuando ya Jesús venga en su segunda venida. Sí. Yo no sé si usted ha leído en algún momento acerca de la primera resurrección, de la que topamos este indicio ahorita, de los muertos en Cristo, que habrán de resucitar primero. Yo no sé si usted habrá leído la porción bíblica de Ezequiel capítulo 37, con respecto al valle de los huesos secos. Algo semejante es lo que va a pasar con los muertos en Cristo. ¿Sí? Entendiendo de que así como... ¿sí? Ahora, acompáñeme al pasaje para que pueda simplemente compararlo. Así como en esa palabra que Dios le dio a este profeta, Ezequiel, venga conmigo a Ezequiel, en el Antiguo Testamento, libro de Ezequiel, ¿lo tiene? Capítulo 37, a él se le hace ver de qué manera, ¿sí? Hay una gran cantidad, ¿sí? De cadáveres, no en descomposición, sino ya descompuestos, de los cuales solamente han quedado como vestigios o como restos. ¿Qué ha quedado? Huesos. Pero huesos expuestos al parecer al sol, porque se encuentran, dice la Biblia, secos y secos en gran manera. Usted sabe que cuando un hueso está de constante expuesto al sol, no solamente que, diríamos así, pierde su textura, su color blanquecino, sino que comienza también a hacerse poroso. No sé si ha visto usted de pronto por la calle pedazos de hueso que a veces los perritos cogen y diríamos comen y dejan ahí ya lo que obviamente ya no pueden comer, y el sol hace lo suyo, hace su trabajo y los seca en gran manera. Ahora, algo semejante va a acontecer cuando el cuerpo que está enterrado, pero esperando la redención, algo semejante a esto va a suceder. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 1 del capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Verso 2, léalo por favor. Y me dijo, hijo de hombre, le pregunta Dios al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4.
así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar, mire el proceso, yo hago entrar, ¿qué cosa hace entrar el Señor? Espíritu en vosotros y viviréis. Verso 6. Hasta ahí quiero leer en esa porción bíblica. Sí, hasta ahí, mi amado hermano, obviamente el cuerpo, de acuerdo al poder de Dios, sí, a la manifestación de la gracia de su Espíritu, algo que no tiene vida, comienza por la palabra de Dios a recobrar, ¿qué cosa? Vida. Ahora, ¿cómo se llevará a cabo este proceso ya en la iglesia que va a resucitar? Si bien es cierto, aquí se habla de huesos obviamente terrenales, sí, nosotros no vamos a resucitar con un cuerpo, diríamos, de carne física como la que usted está acostumbrada a ver. Sí, usted tiene actualmente una materia, por así decirlo, sí, física, sí, terrenal, pero que está sujeta a la muerte. Sí, pero en la resurrección sucederá otra cosa muy distinta. Para ello la Biblia sí me da, sí, en ese sentido, pasajes que me dicen el proceso de qué va a suceder con este cuerpo cuando resucite. Y esto va a pasar, mi amado hermano, tanto en los muertos en Cristo como los que hayan quedado con vida para la segunda venida de Jesús. Acompáñeme, por favor, y venga conmigo. Sí, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, pero más adelante, mira lo que nos dice el Señor. Verso número 50. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, hablando ya del cuerpo humano, que es por lo general de esto que está compuesto, no pueden, ojo, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Por qué habla acerca de esto? Porque así como la maldad no puede heredar lo santo, usted se acuerda en Apocalipsis que dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén nada corrupto, nada corrompido puede entrar en ella. Esta carne que usted y yo tenemos tampoco puede entrar en el reino de los cielos. Tiene que ser de alguna manera transformada. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Verso número 51. He aquí, y es donde ahí, sí, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, va a comenzar a dar una explicación de algo que puede ser ilógico para la mente humana. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a ver ¿qué cosa? No todos vamos a ver la muerte. Dice aquí, pero todos, es decir, tanto vivos y no vivos, todos seremos transformados. Ahora, yo no sé, bueno, a manera de simplemente de anécdota, pero yo no sé si usted ha visto películas como los X-Men y cosas como estas que parecen una fantasía que nunca va a poder suceder, ¿verdad? Gente que se transforma, qué sé yo, hay gente que es metamorfosis, creo que se produce en alguno de ellos, cambios que se hacen, y uno cuando ve estas escenas dice, eso solamente puede pasar ¿en dónde? En las películas. Amado hermano, esto no va a pasar en la película, esto va a pasar en la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que va a pasar en usted y en mí para poder, sí, resucitar? Primero tiene que pasar esto. Verso número 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ojo, esto es el cambio que va a pasar. Esto no es en sí mismo la resurrección.
Pero para que pueda el cuerpo ser resucitado, ser elevado a las alturas, mi amado hermano, el hombre por sí mismo no puede volar. ¿Me explico? Sí, el hombre lo intenta, pero no puede. Tiene que usar medios para hacerlo. Amén. Tiene que usar de pronto avionetas, aviones, cohetes para poder volar. Algo tiene que darse. Pero esta carne no puede hacerlo. Pero un cuerpo incorruptible, un cuerpo a la semejanza de Cristo, sí puede volar, puede inclusive, como pasó cuando Jesús resucitó y se apareció en medio de los 12, a puerta cerrada a ellos, se atravesó las paredes y le dijo, paz a vosotros. Ese cuerpo sí puede hacerlo. Y ese cuerpo lo tendremos nosotros. Ya vamos a ver más adelante. Dice la Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y dice ahí, y los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, ya no sujetos a la muerte. Y nosotros seremos, ¿qué cosa dice la Biblia? Transformados. Ahora, ¿en qué? Verso más adelante, verso número 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, quiero que usted recuerde cómo empezó el apóstol Pablo en el versículo número 51. ¿Cómo empezó el texto a hablar la palabra de este mismo capítulo 15? No me diga, hermano, pero ¿cómo es que se va a transformar? Esto forma parte de un misterio. Esto, mi amado hermano, forma parte del poder, sí, que Dios puede obrar en este cuerpo de materia. Amén. Obviamente que para la mente humana es ilógico que usted pueda de pronto, en las películas se ve, que alguien mete la mano por la pared y la pasa hasta el otro lado, ¿verdad? Dicen, ay, es un superhombre, un X-Men, le dicen por ahí. Sí, la atraviesa, ¿verdad? Obviamente, en la vida real esto es imposible. Pero en la vida de Dios o en el poder de Dios, todo lo que para el hombre es imposible, para Dios, todo le es posible. Para usted le es posible caminar sobre el agua. No, no puede. Pero para el Hijo de Dios fue posible hacerlo. ¿Me explico? Mi querido hermano, dice la Biblia en el versículo número 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista ¿de qué? De inmortal, es decir, que no pueda morir. Verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, ¿sí? O absorbida, como se quiera, o chupada, no sé cómo se lo quiera usted, lo quiera entender. Sí, sorbida es la muerte en victoria. Eso tiene que pasar en la vida de la iglesia para poder estar lista para la resurrección. Si esto no pasa, tanto en los que han muerto en Cristo como los que queden en vida en la segunda venida de Cristo, la iglesia no podrá, ¿qué cosa? Ser levantada. ¿Quién obrará esto en nosotros? El poder del Espíritu Santo. Porque fue por medio del poder del Espíritu Santo que Cristo pudo salir del sepulcro. La Biblia dice, y acompáñeme rapidito por favor, sí, a la primera carta de Juan, capítulo número 3. Primera carta de Juan, capítulo número 3. Al final casi ya de la escritura. ¿Lo tiene? Verso 2, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos, en este momento, ¿qué somos? Verso 2 estamos, ¿sí? Primera de Juan 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, entendiendo esto, ¿no? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya lo anunció Pedro, ¿verdad?
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, ¿a dónde nos manda esa promesa? ¿A qué cosa? A esperar que vamos a hacer, ¿qué cosa? ¿Semejantes a quién? A Jesús. ¿Se acuerda por allá en el camino a Maús que dos fueron con Jesús y ni cuenta se dieron que Él era? ¿Por qué cree usted? Porque esta carne no podía, ¿qué cosa? Apercibirse, ¿sí?, de la esfera espiritual en la que ellos se encontraban. Ni aún María Magdalena, cuando fue una de las primeras que fue al sepulcro, e inclusive para ella dice que habló con el hortelano, con el que cuidaba, no pudo, era Jesús, pero no lo pudo reconocer, porque su cuerpo se lo impedía. Solo si Jesús quería que ellos de pronto lo reconocieran, entonces le decían, ese Jesús es el Señor. De lo contrario, Él se hacía, como diríamos así, desconocido, tomando obviamente la forma que Él quiera. Mi amado hermano, cuando vamos pues, recuerde que estos son simplemente los primeros antecedentes de lo que es la resurrección. Hemos visto en parte cómo se va a llevar a cabo el asunto. Ahora, cuando vamos a Corintios capítulo número 15, versículo número 23, la Biblia dice, recuerde, usted ya analizó conmigo esto, que cada uno se lo llevará a cabo, pero en su debido orden. Ahora, ya sabemos a qué se refiere. Cuando se habla de orden, significa que primero, ¿quiénes van a resucitar? Hay un lapso establecido para esto. Primero, ¿quiénes? Los que murieron en Jesús, que se les puede denominar los que están dormidos en Jesús. Y segundo, los que hayan quedado con vida. Amén. Debemos de entender esta parte, mi amado hermano, porque no todos estaremos, diríamos, con nuestros 5 sentidos en la venida de Jesús. Muchos vamos a morir. Recuerda que esta palabra fue escrita hace ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tendrá ya? ¿En qué año vivimos? ¿Cuántos años más o menos tiene? Promediando 2000 años. Sí, 2000 años. Mi amado hermano, y en esos 2000 años, todos los que estuvieron en estas escenas bíblicas ya han muerto. Pero han muerto esperando, ¿qué cosa? La venida de Cristo. Y esto queriendo ser, diríamos, un poquito más pragmático, esperando la resurrección. ¿Sí? Esperando la resurrección. Y muchos ahí pueden caer en una tela de duda y decir, pero ¿verdaderamente pasará esto? Porque a la verdad, ya murió Pablo. Y Pablo, siendo el gran, diríamos, medio por el cual Dios se glorificó en el Nuevo Testamento, Pablo ya murió. Sí, murió Pedro, murió Juan, murió Esteban, murió la iglesia, toda la iglesia primitiva, todos han muerto. Hombres de renombres en la Biblia ya están, sí, muertos, enterrados. Pero al mismo tiempo, todos y cada uno de ellos, sí, esperando. Sí, esperando ¿qué cosa? Ser resucitados. Ahora, la Biblia, en primera instancia me dice que los que mueren en Cristo serán los primeros. Segundo, me dice que los que están con vida le seguirán, pero habrá también otra segunda resurrección. Nada que ver con la primera resurrección, porque en esta segunda resurrección se levantarán todos los seres humanos que han estado en esta tierra poblándola desde allá, desde Génesis capítulo 1, verso número, capítulo 1, digamos de verso 1 en adelante, hasta el día final, del juicio. Todos van a resucitar, pero con un antecedente muy diferente a la primera resurrección. Si me acompaña, por favor, venga conmigo a la Biblia. Vayamos, en primera instancia, venga conmigo, en la segunda carta de Tesalonicenses,
segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Lo tiene? Versículo número 6 en adelante. ¿Sí? Hasta el versículo número 10 voy a leer. ¿Lo tiene? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10. Porque es justo delante de Dios pagar, ojo, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, ojo, reposo con nosotros, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús, y esta es la segunda venida, desde el cielo con los ángeles ¿de quién? De su poder. Entendiendo, mi amado hermano, que es en su venida que los que mueren en Cristo recibirán consolación. Verso número 8. Esa venida va a tener un doble efecto. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Los cuales sufrirán pena, ojo, ¿de qué? De eterna, póngale asunto a esto, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado. ¿En quiénes? En sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Este es el efecto que va a tener. En esta segunda resurrección, ya de todos los muertos, mi amado hermano, acompáñenme en el libro de Apocalipsis. Venga conmigo, por favor. Libro de Apocalipsis. En el capítulo número 20. ¿Lo tiene? Dice en el versículo número 6. Leamos este primer indicio bíblico. Bienaventurado, o muy favorecido, muy bendecido, y santo el que tiene parte, ¿en qué? En la primera resurrección. Dice ahí, ¿qué pasa con estos que resucitan en la primera parte de la resurrección? ¿Qué dice? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Eso qué indica? De que Cristo vendrá antes del milenio y vendrá para levantar a quienes, a los que han creído en él, para estar con él para siempre. Pero ojo, el texto dice bienaventurados, ¿para quiénes? Para los de la primera resurrección. ¿Qué es lo que no opera en ellos? La muerte. Pero ¿qué pasará con los que resucitarán en la segunda resurrección? Recordando que la primera estaba dividida en dos partes, ¿verdad? No así la segunda. Acompáñenme al mismo libro de Apocalipsis, capítulo número 20, más adelante. Apocalipsis, capítulo número 20, versículo número 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él,
dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, ojo, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿qué nota usted hasta ahí? ¿Qué cosa fue lo que vio el apóstol Juan? Ahora, pregunto, si dice vi a los muertos, ¿qué se imagina usted si yo le hablo de un muerto? ¿Dónde se lo imagina? Si estuviera entre nosotros, ¿dónde se lo imaginaría que estaba? Que podría estar dentro de un féretro, de un ataúd. O de pronto tirado ahí, inerte, sin vida. Pero no, esto tiene una particularidad. Aquí hay muertos que dicen, ¿qué condición están? Dice la Biblia. Están de pie. O sea, ¿tienen vida o no tienen vida? La tienen, pero su destino no es de vida. Su destino es de muerte. Es como que usted vea a alguien que está siendo llevado de pronto, bueno, en otros países hay leyes que sí dan la pena capital, que es la pena de muerte. Usted podría bien decir, mira, ahí va un muerto, pero en vida. Porque va camino a ¿qué cosa? A la muerte. ¿Me explico? Eso es lo que es la óptica que ve Juan con respecto a estos. Dice, veo muertos de pie, delante, dice ahí, sí, delante de Dios. Verso 2 estamos. ¿Y qué pasó con estos? Fueron, dice aquí, y los libros fueron abiertos, recordando que Dios toma apunte de todo lo que usted y yo hacemos. Vi los libros abiertos y otro libro fue abierto. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuántos saben que Dios allá arriba tiene una bitácora? ¿Sí? Hay un libro en particular, obviamente, cuando dice que hay otro libro, se refiere al libro de la vida. El libro del Cordero también se le reconoce. En ese libro, que es uno solo, están inscritos todos los hijos de Dios. Yo sé que de pronto, como decía el domingo, muchos dicen ser hijos de Dios. Sí, es verdad, todos somos hijos de Dios, pero unos lo son por creación y otros lo son por redención. Los hijos de Dios por creación van a experimentar la muerte final. Si me ayudan con ese niño, se lo agradecería muchísimo. Puede pasar a la parte de atrás, sí, sin ningún problema, para que lo pueda atender. Mis amados hermanos, debemos de entender, sí, que todos y cada uno de nosotros vamos a estar expuestos a ese juicio. De hecho, si la iglesia no tuviera a su abogado, que es Cristo, pasaría por el mismo proceso. Pero gracias a Dios hay una promesa en la palabra para usted y para mí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él nos hace libre de este juicio. Él, mi amado hermano, no digo que nos pagó fianza para salir. Él pagó la pena. Por eso Él murió. Pagó mi pena. La pagó Él. Para darme a mí vida. Y no cualquier vida. Vida eterna. Por eso es que la iglesia se desespera en predicar a Jesús y anuncia a los hombres de que lo tengan a Jesús como la única herramienta de vida, porque el que no tiene a Cristo está so pena de muerte. Es como que se podría decir, como lo que dijo Juan, sí, he aquí, veo muertos en esta tierra. Si no tienen a Cristo, están muertos. Tienen vida física, pero tienen muerte espiritual. Van camino a la muerte. Y experimentarán dos muertes, la muerte física y la muerte eterna. Mi amado, dice la Escritura, verso 13, y el mar, ¿cuánta gente hay en el mar muerta? ¿Usted sabe cuántos millones y miles han muerto durante estos, sí, ya diríamos, queriendo ser un poquito más analíticos, en estos cerca de 6,000 años? ¿Sí? En la cual el Señor ha creado desde que creó al primer hombre. Yo sé que la ciencia terrenal, ¿sí?, y los estudios de pronto de los arqueólogos ponen al hombre como que se ha vivido en esta tierra, creo que toda su vida. A los animales le dan una existencia de millones de años. Claro, fundamentados en la teoría de la evolución. Pero bíblicamente
no es así. Bíblicamente el hombre aproximadamente tendrá más o menos cerca de unos 6.000 años. Sí. Mi querido hermano, ¿sabe cuántos de esos 6.000 años, cuántos hombres hay muertos y de ellos cuántos están sumergidos en el fondo del mar? ¿Usted sabe cuánta gente murió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Solo en la Primera Guerra Mundial se estima más de 50 millones. Y de esos 50 millones aproximadamente más de 2 millones están en lo profundo del mar. Y eso solo en esa guerra. Vaya sumando todas las guerras a lo largo de toda la historia. Muchos dirán, uy, ya tengo, sí, está perdido. ¿Cuánta gente da por perdido a gente desaparecida? Ya hasta lo entierran a veces simbólicamente. Los sarcófagos van vacíos, los ataúdes van vacíos porque ya aducen de que su cuerpo nunca más lo van a encontrar. ¿Cuánta gente usted ve en la televisión que pone recompensa por alguna información de algún pariente desaparecido? Pero para Dios nadie está desaparecido. Así lo hayan cortado en 1000 pedazos. Los 1000 pedazos, conforme a Ezequiel, se volverán a unir y volverán a la vida. Mi amado hermano, así lo cremen, así lo hagan ceniza. Dios tiene el poder para juntar cada micra de polvo de ceniza y volverle a dar la forma que usted tenía. Dice la Biblia, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Avanzo un poquito al verso 14, ¿no? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué nos dice el Señor? Ahora, muchos dirán, uy hermano, pero si ya es la muerte segunda, ya me muero, o sea, ya hasta ahí llegué. Mi amado, bueno, en primera instancia leíamos que habrá una condenación perpetua, ¿verdad? Pero aparte Jesús dio otro antecedente. Acompáñeme por favor y veamos los evangelios. En el evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 9. Recuerde apuntar estas citas bíblicas para que pueda tenerlas como referencia también. ¿Ya lo tiene? Marcos, capítulo número 9, verso número 42 en adelante. Jesús advirtiendo, sí, a sus discípulos de aquellos que podrían de alguna manera ser de tropiezo para otros. Verso 42 nos dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Verso 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego, y vaya apuntando, vaya subrayando todo esto, dice aquí, al fuego que no puede ser apagado, ¿sí? Póngale en esa última expresión de pronto, ¿sí? Subraye. Más adelante dice, verso 44, donde el gusano de ellos, obviamente que esto implica un tormento, no, ¿qué dice la Escritura? No muere y el fuego nunca, ojo, nunca se apaga. Más adelante, verso número 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso número 46. Donde el gusano de ellos
no muere y el fuego, ¿qué dice? Nunca se apaga. Y como para darle mayor énfasis, esto Jesús lo menciona, ojo, lo menciona en 3 oportunidades. Esto es como que Jesús esté diciendo, y ya hemos analizado expresiones como esta, de cierto te digo. Para que Jesús repita 3 veces lo mismo es porque la cosa va, porque va. Y no hay quien lo deshaga. Más adelante dice, verso 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Verso 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por eso es que esta será condenación perpetua. Este simbolismo de que fueron echados y es la muerte segunda no significa que ya se extinguió y ya no sintieron dolor. No. Ellos se quedarán ahí y serán atormentados todos los días por la eternidad. Usted dirá, qué malo que es Dios. No, Dios no es malo, Dios es justo. ¿Por qué cuando Dios hace las cosas correctas? Ahí no dice, ay, Dios es sobrenatural, hermosísimo, bello. Así como Dios puede ser elogiado en su grandeza de su misericordia, porque cuando hace algo lo hace también, mi amado hermano, glorioso. Y la gente reconoce esto. Así también cuando Dios castiga es severo y justo. Amén. Debemos de entender, nuevamente para concluir, en Corintios capítulo número 15, cuando la Escritura nos dice en el verso número 20, versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo será, obviamente es el primero, porque Cristo fue el primero que salió, ¿de qué cosa? De entre los muertos para no volver a ver ¿qué cosa? La muerte. Y dice también las primicias. Ahora, muchos asocian el término las primicias con Cristo. Hay quienes lo separan. Bueno, a mí me toca analizarlo de ambas maneras. Si la palabra asocia a Jesús como las primicias, es decir, lo primero, entendiendo que el término primicias viene del libro de Levítico, allá en el capítulo número 23, ahí se habla acerca de las primicias. ¿Qué tenía que ver las primicias? Las primicias eran los primeros frutos de las cosechas. ¿Qué es lo que pedía Dios? Cada persona que sembraba algo, y cuando ya la tierra comenzaba a dar los primeros frutos, los sembríos comenzaban a dar los primeros frutos, los agricultores arrancaban lo primero y lo mejor de esas cosechas y la iban a presentar del altar del sacerdote. Y eso Dios lo recibía en olor fragante. ¿Y sabe qué hacía Dios? Bendecía para que la tierra pueda dar su fuerza y la cosecha que restaba quedaba, mi amado hermano, en suma abundancia. Ahora, a Jesús se lo hace ver como las primicias. Ahora, el término primicia en este texto bíblico viene de un término griego que se dice aperete. Ojo, aperete. No en el término de pronto de hiperete, que se parece, que significaba un siervo o esclavo remero. No, acá es aperete. Este término aperete significa primicia, pero también significa primera cuota. En el término ya de vía legal, crediticia. Primera cuota. ¿Cuántos al pagar la primera letra de algo, qué obtiene ya? ¿Qué obtiene? Un beneficio, un producto, por ejemplo. Jesús fue la primera cuota. Por eso es denominado las primicias. Él ya pagó. ¿Para qué cosa? Para darnos acceso a que nosotros también obtengamos el beneficio que Él obtuvo. ¿Qué cosa? La resurrección. Ahora, queriendo asociar a Jesús con las primicias. Pero en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, tengo, por cierto, un grupo de personas que son denominados las primicias también. ¿A quiénes me refiero? Venga conmigo rapidito al libro de Apocalipsis, capítulo 14. De esta manera podríamos juntarlo a Jesús con las primicias, como bien podríamos separarlos, en cuyo caso también tenemos una buena base bíblica para esto. Apocalipsis capítulo 14.
¿Lo tiene? Para aquellos que ya han estudiado junto a nosotros el libro de Apocalipsis, sabrán muy bien que en el capítulo 7 Dios lleva a cabo una selección de entre su pueblo, Israel, como un grupo, diríamos así, único, exclusivo para su propiedad. Hablando de un tema muy manoseado, como lo es el tema de los 144,000. Y cuando digo de muy manoseado es porque los testigos de Jehová han manoseado esta porción bíblica. Hacen ver como a ellos los exclusivos herederos del reino de los cielos. Y a la gente común, nosotros, simplemente que vamos a heredar ¿qué cosa? Esta tierra. ¿Sí? Por eso le digo que es muy manoseado y muy mal entendido. Y aún muchos teniendo la Biblia y no leyéndola, aún muchos cristianos a esa teoría le dicen amén. ¿Por qué creen ustedes que los testigos de Jehová salen de puerta a puerta a predicar el evangelio? No es, ojo, no es porque la Biblia les dice a ellos, id y predicad el evangelio a toda criatura. No es por eso. Es porque el testigo de Jehová enseña a sus adeptos, a sus seguidores, que para poder tener acceso a esa tierra nueva y ese cielo nuevo, tienen que ganárselo. Saliendo, ¿a qué cosa? A predicar. Aquí hay algunos ex testigos de Jehová. Si pueden alzar la manito. Sí, con toda confianza nada más. Ahí hay una ex testigo. Ese es el cuento que les meten. O sea que la obra de Cristo en la cruz para ellos es insuficiente. La gracia es insuficiente. Tienen que ganarse el cielo nuevo y la tierra nueva. Qué cosa tan errada. ¿Me explico? Para eso usted tiene que estudiar. ¿Cuántos estudian? Métase a internet, pero para otras cosas también. Sí, averigüe un poquito, sí, hurgue un poquito. Mi amado hermano, sí, Cristo, sí, de acuerdo a este pasaje, tiene primicias en esta tierra. ¿Con respecto a quiénes? A los 144,000. No porque ellos vayan a entrar solitos al cielo. Mi amado hermano, Cristo dijo en su palabra que donde Él está, nosotros estaremos. Aún Jesús me ha cedido su trono para sentarnos a cada uno de nosotros. Así como Dios si le ha cedido su trono ¿a quién? A su Hijo, para que Él se siente donde Él está sentado. ¿Me explico? Bueno, dice el texto, porque quiero ir a esto. Hablando de los 144,000, dice el Señor en el verso 4, estos son los que no se han contaminado con mujeres, es decir, que son ¿qué cosa? Vírgenes, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como, ¿qué cosa dice la Biblia? Como primicias para Dios y para el Cordero. Y dice ahí, y en sus bocas no fue hallada mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo corroborar de que la iglesia se va a ir al cielo también? Ya que les puse el gusanito, ¿sí?, de la intranquilidad para muchos. En Apocalipsis capítulo 7, termino con esto. ¿Cómo empieza el texto? Tiene un prefacio, de hecho. En el capítulo 7, verso 1 al 8, se habla acerca de los sellados, de los escogidos de Dios, de los cuales Dios pone en ellos, en sus frentes, dice la Biblia. Puede ser esto en un ámbito espiritual, claro está. Pone una marca, un sello. No es el sello de la bestia, cuidado. Este sello es el sello que Dios lo imparte por medio del Espíritu Santo a estos 144,000 y los reserva. En el capítulo 14 ellos ya se encuentran ¿en dónde? En el cielo, alabando con un cántico que nadie puede cantar, solamente ellos. Amén. Pero terminado el versículo número 8, inmediatamente en el capítulo 7 aparece una gran multitud. Si lo ve. ¿Qué dice la Biblia? Después de esto, verso número 9 estoy del capítulo 7 de Apocalipsis, miré y he aquí una gran multitud, esto ya no son los 144,000, la cual nadie podía contar, de todas
las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban en dónde, mi amado hermano, ¿dónde es que estaban? Dice, estaban delante del trono. ¿Y del trono de quién? ¿Usted qué piensa ahí? De Dios. Y en la presencia del Cordero. ¿Quién es el Cordero acá? Cristo. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. Y seguidamente, más adelante, sale la adoración de los 24 ancianos, los cuales tiran sus coronas y adoran al... Ahora, ¿este escenario dónde es? En el cielo. ¿Por qué meternos el cuento de que usted y yo no podemos ir al cielo? ¿Tan indignos somos? Sí, bueno, la verdad es que sí. Pero también sí, misericordiosamente hemos sido también rescatados para estar con nuestro Creador. Amén. Mi amado hermano, usted va a resucitar. Yo voy a resucitar. Sí, y quienes han creído van a resucitar. La Biblia lo dice, lo asevera así. Y aún más cuando termina diciendo en el versículo número 23, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Para qué? Para así recibir al Señor. ¿En dónde nos va a recibir? ¿En dónde? ¿En la tierra? ¿En dónde? En el aire, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque en el amor y en la misericordia de Dios, así Dios nos lo ha querido obsequiar. ¿Tú quieres ese regalo? Lo puedes obtener si entregas tu vida de todo corazón a Jesucristo. Amén. Te invito a hacer una oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús,